Ya me decía Jorge Vázquez que hay que tomar nota, tanto si vas a vender como si vas a comprar. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con la tramitación, que tienen que ver con todo lo que nos asesoran. Y nos asesoran bien, pues por ejemplo, desde Ático Cero, que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar y a la hora de vender. Don Jorge Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Por eso es bueno también que nos asesoren bien y que nos informen bien, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que nos vamos a enfrentar tributariamente o de gastos. Bueno, no hay que saber de todo, ¿no? Para eso estamos los profesionales, para asesorar. Claro, por eso digo que es importante, por ejemplo, a la hora de comprar, ¿qué tenemos que saber, qué tendríamos que tener en cuenta, Jorge? Pues, a ver, los gastos de la parte compradora, de los compradores, son relativamente sencillos, gastos e impuestos, ¿no? Sí, hay que diferenciar que si compran obra nueva, pues pagan IVA. El IVA de vivienda es de un 10% y pagan otro pequeño impuesto que se llama actos jurídicos documentados, o AJD, dicho abreviado, que normalmente es del 1,5% del precio de venta, pero puede reducirse hasta el 1 o 0,5 en función de la edad y el patrimonio de los compradores. Y lo más habitual, que es la venta de segunda mano, no paga IVA, paga impuesto de transmisiones patrimoniales o ITP, que normalmente el estándar aquí en Galicia es del 8%, pero puede reducirse hasta el 7 o hasta el 3 incluso, depende lo mismo del patrimonio y de la edad de los compradores. Y en algunas parroquias deshabitadas, hay una lista en la web de la Xunta, el impuesto puede llegar a ser hasta 0. Porque, bueno, si están deshabitadas hay unas bonificaciones ahí. Por eso estamos hablando de edad, patrimonio, localización. Ahí, cuando hablamos de que nos asesoréis, claro, por eso también es importante, porque vosotros eso lo tenéis estudiado, el DOGA, el BOP, el BOE, todo. ¿Qué remedio? Eso lo tenéis, y claro, nosotros a lo mejor no tenemos ni idea de que sí podemos acceder o que a lo mejor no nos da para acceder a esas. Es importante todo esto. Bueno, y a ver, es importante también aclarar. Cualquier bonificación que pueda haber en unos impuestos de compra son única y exclusivamente si la compra va a ser destinada a vivienda habitual. Si es una segunda vivienda, nunca hay ningún tipo de ayuda. ¿Qué más gastos tiene un comprador o están derivados de la compra? Pues, a ver, si no necesitan hipoteca, aquellos afortunados que no necesitan hipoteca, el tocateja, efectivamente, va a necesitar pagar pues los gastos notariales. Es muy importante que se tenga en cuenta que los honorarios notariales están regulados por el Ministerio. Entonces, les permiten modificar muy levemente, hasta un 10% de máximos tarifas. Entonces, la diferencia entre un precio de una notaría y de otra es muy pequeño. Es importante elegir una buena notaría, que no una barata, que te vas a ahorrar al final muy poquito dinero en la compra de una vivienda. Y pueden rondar, pues, en una compra de una vivienda normal entre 800, 900, 1.000 euros. Y luego los gastos de registro, que están entre 200, 300, quizá un poquito más. Los gastos de registro, ahí no puedes elegir registro, es el que te toca y el que te toca, ¿no? Sí. Y si tienes hipoteca, pues hay que considerar también normalmente los gastos de tasación, salvo que has llegado a algún acuerdo diferente con el banco, y algunos pequeños gastos extras, pero no mucho más. Si hablamos del vendedor, Jorge, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues el vendedor necesita tener en cuenta dos cosas. Por un lado, va a pagar un impuesto directo después de vender. Tiene, de hecho, 30 días exactos, 30 días naturales, para tramitar ese impuesto, que es el impuesto famoso de la plusvalía municipal. Y aquí conviene aclarar un tema, y es que el concepto plusvalía se aplica a diferentes cosas y genera confusión. Eso es. Hay, por un lado, el impuesto de plusvalía municipal, que es un impuesto que se le paga al concello donde está la vivienda, y que es un impuesto que se calcula, y esto es muy importante matizarlo, entre el valor que estimaba ese concello que valía el suelo en el momento de la compra y el que estima que vale hoy en día. No tienen nada que ver los precios de compra ni los precios de venta. Interesante esto, importante. Muy importante. Sí. ¿Qué pasa? Que si es cierto que si tú has comprado una cantidad y vendes por debajo de esa cantidad, por lo tanto demuestras que has tenido pérdidas, tienes derecho a no pagar nada de plusvalía. En el concello de Vigo, por ejemplo, pues es súper fácil, vas, tramitas y ya te sale a cero, es sencillo. En otros concellos igual hay que pelearle un poquito más. Y es cierto que hay concellos donde no se paga plusvalía. Directamente la han cancelado y punto, ¿no? De todos modos, la plusvalía municipal no es una cantidad de dinero que vaya a cambiar las condiciones, ¿no? Te diré que la más grande que he visto en mi vida como agente inmobiliario ha sido de 1.700, creo, o sea, pero es muy habitual que sean de 300, de 500 euros. No son cantidades que digas, bueno, es que me cambian la operación de lo que he ganado, ¿no? Y luego está otro concepto que llaman plusvalía, que es la plusvalía fiscal, o en realidad lo que se llama el impuesto sobre la ganancia patrimonial, que es de lo que he vendido cuánto me embolso,
cuánto va a mi bolsillo y cuánto me va a quitar Hacienda de eso, ¿no? Eso es un ya hablamos de importes mucho más elevados y muy difíciles de calcular porque además va por tramos. Sobre los primeros 6.000 euros cobra un importe, un porcentaje, creo que es el 19%, si no me equivoco. Esto un fiscalista lo diría mucho mejor que yo. Luego va creciendo en función de lo que ganes, ¿vale? Pero no es tan importante esto. Podemos hacernos una idea de que de media podemos hablar de un 23%, más o menos. Ajá. Si es posterior a 1996, desde que compraste hasta que vendiste, sobre eso, más o menos estima de un 23-24%. Si es anterior al 96, ya hay unos factores de corrección que es mejor que vea un asesor fiscal. Claro. Pero es muy importante lo siguiente. Si lo que vendes es tu vivienda habitual y el dinero lo destinas a comprar otra vivienda habitual, si destinas todo el dinero, o sea, todo el dinero que destines, mejor dicho, no lo vas a tributar. Ni un euro. Eso es importante. De vivienda habitual a vivienda habitual. Efectivamente. Y tienes un margen de 2 años hacia adelante y otros 2 hacia atrás. Eso significa que si yo vendo hoy y cojo el dinero y en los próximos 2 años lo reinvierto en una vivienda habitual, no tributo por eso. O, hacia atrás, si he comprado una vivienda habitual, o sea, si he comprado otra vivienda, me he metido en una hipoteca y porque aún no he conseguido, y tengo esa posibilidad, y aún no he conseguido vender la nueva vivienda, la antigua, cuando la venda, cojo ese dinero y lo reinvierto para amortizar la hipoteca, por ejemplo, también se considera que estás reinvirtiendo en vivienda habitual. O sea, son 2 años hacia adelante y hacia atrás. Importante esto. Y súper importante, y esto es algo que mucha gente no sabe y que de verdad es muy interesante, y es que la venta de vivienda habitual para mayores de 65 años no tributa. No necesitas reinvertir. Te coges el dinero, te lo metes en el bolsillo, te vas a vivir, si se da el caso, pues con tus hijos y aportas dinero, que se da muchas veces, ¿no? Pues oye, dinero a la familia, o pues a personas muy mayores que igual se tienen que ir a una residencia y hace falta capitalizar para pagar esa residencia. No, si se vende la vivienda habitual de un mayor de 65, tributa 0 euros. Eso es importantísimo. Mucha gente de verdad que no lo sabe y es una ayuda muy significativa poder vender sin tributar, ¿no? Ojo, todo esto siempre hablando de vivienda habitual. Exacto. Y otro detalle importante es que las reformas no modifican la tributación. Yo vendo en 200.000, me compro un piso de 100 y me gasto otros 100 en la reforma, Hacienda considera que esos 100 te los has embolsado tú, no los tiene en cuenta. Considera que has comprado en 100 y por lo tanto te has embolsado 100.000 sobre eso. Vida que no me importa. De hecho es una guerra que lleva mucho tiempo abierta, pidiendo a la Hacienda, que además es lógico, ¿no? Que considere los gastos de reforma, claro. Porque es un gasto, o sea, no me lo estoy embolsando, en realidad, ¿no? Pero bueno, básicamente esos son lo más importante a tener en cuenta. Pues don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa. Gracias, un saludo.